Bueno, vamos a dar inicio. ¿Cómo están? Buenos días. En representación y en nombre de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales, es un placer darle la más cordial bienvenida esta mañana a la charla titulada Endeudamiento, cómo utilizarlo a tu favor. Mi nombre es Miriam Gutiérrez, directora de Educación Ejecutiva de la Facultad, y este es un espacio que generamos y buscamos compartir y reflexionar sobre temas de actualidad. Hoy vamos a hablar de la educación financiera, que está adquiriendo una relevancia sin precedentes debido al complejo y cambiante entorno económico de la última década. Las decisiones financieras nos enfrentamos todos los días, desde la gestión de nuestro presupuesto familiar, las inversiones y hasta llegar a un emprendimiento. Por lo tanto, es crucial adquirir, informarse y educarse en este tema para poder tomar decisiones informadas y adecuadas y oportunamente. Esta charla además nosotros la marcamos en nuestro diplomado en finanzas, un enfoque práctico. Nos complace desde la facultad, junto a Francisca Allende, presentarles a nuestro expositor y director del diplomado, Eric Perwood. Eric, espero que haberlo pronunciado correctamente. Eric posee un doctorado en finanzas de la Universidad de Manchester. Cuenta con una destacada trayectoria, más de 20 años en el ámbito laboral y académico, tanto en Chile como en el extranjero. Actualmente Eric es el jefe de educación financiera de la CMF, lidera importantes iniciativas estratégicas y contribuye al desarrollo de políticas en este campo. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, Eric, y para que puedas dar inicio a esta interesante charla. Muchas gracias, Miriam. Buenos días a todos. Gracias por conectarse. Y quiero compartir una pequeña presentación, eh, pero para reflexionar un poco sobre algo que ha salido en las últimas semanas. Salió un informe de DICOM respecto al endeudamiento en Chile, que si bien ha bajado el endeudamiento, ha subido la mora. Y eso me dio un poco para pensar respecto justamente a cómo eso se relaciona con el tema de educación financiera y cómo nos endeudamos. Y si en realidad le sacamos como el jugo o el máximo provecho a ese endeudamiento. Eh, el endeudamiento, chuta, uno siempre dice no te endeudes, como que tuviese una connotación negativa y en realidad el endeudamiento no es malo, per se. Si lo malo es cuando uno ya llega a un punto de sobreendeudamiento en que está, por decirlo así, acogotado, no alcanza a llegar bien a fin de mes, no alcanza a pagar todas las cosas y si llega a haber una emergencia, uno no tiene esa capacidad o ese colchón, ¿cierto?, para hacerle frente. Pero sin embargo, si no nos pudiéramos endeudar, no podríamos hacer compras de grandes bienes, como pueden ser una casa, un auto, si es que yo quiero colocar un negocio, ese emprendimiento, ¿cómo lo financio? Para todas esas cosas, en realidad, si es que yo no tuviese la capacidad de endeudamiento, esto sería súper complicado y requeriría, en realidad, mucha capacidad de ahorro y lo más probable es que no todos lo lograríamos y por lo tanto la capacidad de generar diferentes tipos de negocios, inversiones y actividad económica se vería muy mermada por este tema. Entonces, algo súper simple y me van a decir que es quizá un lugar común, pero quise empezar por lo básico y es, bueno, pero ¿qué es la deuda en realidad? Y la deuda es pedir algo, ¿cierto?, que uno necesita, pero que no posee, ¿cierto? En este caso, dinero. Eh, pero no es solamente pedirlo, uno tiene que, o se compromete, ¿cierto?, a devolverlo. Y no es solamente devolverlo, sino que devolverlo en las condiciones que uno pacta. Y esto es súper importante porque no es con los intereses, ¿cierto? Que uno dice que va a pagar en el plazo que uno se compromete a pagarlo. Y generalmente todos los contratos de préstamo de dinero tienen ciertas reglas que si uno no paga, empieza a pagar ciertos tipos de interés. Si es que uno han pasado más de 20 días, ya me pueden
mandar a cobranza judicial. Los intereses también, hay tres tipos en general de interés: el interés como normal, el interés cuando estoy atrasado, ya hay los intereses de cobranza. Entonces, esto no es algo gratuito y eso es súper importante tenerlo muy claro, porque cada vez que yo me endeudo involucra un riesgo. Yo no sé si es que voy a poder pagarlo, ¿ya? Uno cree que sí, y uno hace unos cálculos, uno hace un presupuesto, ¿cierto? Y dice, mira, yo gano tanto, tengo estos son mis gastos y por lo tanto sí creo que voy a poder pagarlo. Pero obviamente que esto conlleva responsabilidades, o sea, yo tengo que ser capaz de pagarlo, si no, eh, hay varias consecuencias que esto puede acarrear. Y por lo tanto amerita, ¿cierto?, hacer una evaluación antes de contratarlo. ¿Y qué es lo que uno debiese hacer? En realidad, un análisis que a veces uno no lo hace, uno dice, ya tengo la capacidad de endeudamiento, llego y me endeudo, pero uno debiese en realidad tener un consumo más consciente y decir, a ver, ¿esto realmente lo necesito? Y para saber si es que realmente es una necesidad o no, tengo que jerarquizar mis necesidades. O sea, tengo que ver el arriendo o la casa, ¿cierto? La comida, si es que ustedes tienen hijos, ¿cierto? Generalmente el colegio, el vestuario, y así voy colocando todas las cosas, todas mis necesidades y veo dónde encaja esto que estoy pensando en ese puzzle. Y ahí entonces veo si es que las coloco de las más urgentes a las menos urgentes y veo si es que en realidad es algo realmente necesario. Y tengo que también, otra cosa súper importante, respetar mi planificación. Eh, Pasa mucho en Chile, en la última encuesta de capacidades financieras que hizo la CMF con la CAF el año pasado, mostraba que la mayoría de los chilenos, sobre el 70%, hace planificaciones. Pero también un número similar decía que le costaba llegar a fin de mes y la mayoría también decían que tenían muchos gastos eh, que no tenían presupuestado. Entonces, hay ahí como un tema también de auto boicotearse, de ser demasiado optimista, de decir, o no, sí, sí, también me puedo ir a tomar ese cafecito, puedo hacer esto. Hay muchos gastos hormigas en general que la gente no los considera y no respetan en realidad su propia planificación. Entonces, si uno la respeta, si uno ve que es algo que necesita o si en realidad si es algo que puedo esperar, chuta, quizás me puedo esperar unos 3 meses y en esos 3 meses junto el dinero necesario para poder comprarlo o una cantidad necesaria para dar un pie y por lo tanto endeudarme en mejores condiciones. Y cada vez que uno se va a endeudar es súper importante hacer la reflexión de si esto va a ser en realidad un gasto o una inversión. ¿Me estoy endeudando para algo que va a quedar? ¿O estoy endeudando, por ejemplo, para irme de vacaciones? Y de esa plata alguien me va a decir, hoy van a quedar los recuerdos. Totalmente de acuerdo. Pero esa plata se va a esfumar. O sea, es como que me la fumé. ¿Ya? En cambio, si yo estoy pensando en hacer un negocio, estoy pensando hacer una mejora en la vivienda, etcétera, son cosas que quedan. Entonces tengo que pensar bien eso. ¿Me estoy endeudando para algo que voy a gastar o algo que va a quedar? ¿Ya? Y lo otro súper importante es que, bueno, ¿puedo asumir o no este compromiso? Para eso tengo mi planificación, ¿cierto? En mi presupuesto veo si es que tengo una holgura, ¿cierto? En que si coloco lo que tengo más o menos aproximado de cuánto me saldría este endeudamiento, ¿eso lo alcanzo a pagar? ¿Lo alcanzo a pagar bien o voy a quedar acogotado? ¿Ah? Si es que alguien se enferma, si es que tengo un problema, voy a poder tener todavía ese colchón para emergencia. Entonces son todas eh, dudas y preguntas que uno se debiese hacer para ver si en realidad puedo asumir el compromiso.
Recuerden que todas las instituciones, la mayoría de instituciones financieras ahora tienen simuladores, entonces uno puede entrar y puede jugar un poco con este tema de monto y plazo, ¿ya? Y aquí ya empezamos a la parte más interesante que es, da lo mismo como me endeudo y hay una cosa psicológica que la mayoría de nosotros nos endeudamos con lo que tenemos mayor facilidad para hacerlo, lo que está a mano, ¿ya? Y eso es básicamente, chuta, tengo mi tarjeta de débito, voy y saco un avance en efectivo, o uso la tarjeta de crédito, eh, y en realidad no usamos tanto los créditos de consumo, si es que es un negocio, el crédito comercial, otras alternativas como pueden ser el leasing, eh, porque eso significa que tengo que presentar información, me van a hacer un análisis más detallado, etcétera, pero no pensamos en realidad o no nos detenemos a pensar cuán caro son estas alternativas. Eh, el avance en efectivo es por lejos lo peor, así lo más caro de lo caro que ustedes pueden imaginarse. O sea, si ustedes necesitan dinero, de verdad que sale mucho mejor ir y sacarlo por caja que hacer un avance en efectivo. ¿Por qué? El avance en efectivo, además de que la tasa de interés es muy cercana a la TMC, que es la tasa máxima convencional, tiene este otro tema que hay una comisión por esa transacción. Entonces, además de una tasa altísima, estoy pagando algo mucho más allá de lo normal. La tarjeta de crédito es súper interesante porque si yo la uso bien es un gran aliado y me permite hacer un súper buen uso del endeudamiento. ¿Por qué? Porque tiene un periodo, ¿cierto?, en el que se acumulan todas mis compras, que generalmente es un mes. Después que pasó ese periodo, se hacen los cálculos y me envían el estado de cuenta, pero me dan además ahí como unos 10 días más para que yo pueda pagar. Entonces, si yo pago todo lo que la usé, o sea, pago el facturado, y eso significa que tengo que tener anotado en qué la estoy usando para no pasarme, ¿cierto? De mi capacidad. Pero si yo las voy pagando siempre, es como que tuviera en realidad entre 40 y a veces hasta 45 días de un financiamiento gratuito, ¿ya? Además, si eso le colocamos que muchas de estas tarjetas tienen programas de beneficios, puntos que puedo después cobrar por dinero o alguna otra cosa, chuta, tengo beneficios ahí bien interesantes. El problema entra cuando uno no sabe en realidad cuánto es lo que está usando la tarjeta. Si uno es desordenado, la tarjeta es una espada de doble filo súper complicada de usar. Eh, y vienen también además aquí algunas prácticas eh, que les quiero explicar. Existen, ¿cierto? Estas compras o promociones, ¿cierto? De que uno puede comprar cierta cantidad de cosas en cuotas con precio contado. Y suena muy lindo, ¿cierto? El tema es que si yo no hago un buen seguimiento de cuánto es lo que tengo en las cuotas ya comprometidas y pago menos de lo que suficiente para cubrir alguna de esas cuotas, lo que yo compré en condiciones de precio contado pasa automáticamente a devengar intereses, ¿ya? Pasa al rotativo, que el interés, ¿cierto?, del monto de la diferencia de lo que me facturaron y lo que no alcancé a pagar, ese saldo empieza a, ¿cómo se llama?, a pagar unos intereses que se llaman rotativos. Estos intereses son bien cercanos a la TMC, no es tan alto como el avance en efectivo, pero es bien cercano. ¿Y a qué me refiero con bien cercano? Bueno, esto depende del tipo de cliente que ustedes sean, del contrato que firmaron de la tarjeta, etcétera, pero en general estamos hablando de
intereses anuales desde un 25 hasta casi un 40%, ¿ya? Eh, entonces estamos hablando de unas tasas súper altas. Eh, y por lo tanto, para mí siempre mi mayor consejo es que si uno usa la tarjeta, paguen siempre en la medida que ustedes puedan el facturado. No entren en esta trampa de usar el pago mínimo, porque eso en realidad es al que más beneficia es a la institución financiera, porque todo lo que ustedes no pagaron, y el pago mínimo generalmente siempre es muy mínimo, eh, ustedes empiezan a pagar este interés casi del 30% por todo ese monto que no pagaron. Entonces ustedes dicen, ay, un alivio, no tengo que pagar tanto. Chuta, van a pagar eso y lo van a pagar de sobra, ¿ya? Van a pagar mucho más. Entonces, ¿la tarjeta de crédito es buena? Sí, es súper buena, siempre y cuando uno la utilice de esa manera. Eh, tengo conocidos que son súper ordenados, etcétera. Yo en realidad no soy tan ordenado, y por eso que en general uso la tarjeta de crédito eh, así súper metódicamente. O sea, me autoimpongo que tengo que saber qué es lo que estoy pagando. Generalmente la utilizo para las compras de cosas grandes, y llevo siempre así un buen track de qué es lo que estoy pagando. Además, en los estados de cuenta sale una parte en que dice, mira, estos son las cuotas que van a vencer este mes, lo que vence el próximo. Son como 4 meses más que, entonces sirve para que uno se planifique y revisar el presupuesto que uno tiene. Pero si no, hubo mucho tiempo que yo me desordené bastante y en realidad cerré las tarjetas de crédito y trabajaba solamente con débito porque sabía que no la estaba ocupando bien. Es como, si saben cómo me pongo para que me invitan, es como, chuta, no la usé porque sabía que si la usaba no estaba en condiciones de darle un buen uso y al final iba a tener un problema de sobreendeudamiento, ¿ya? Eh, y entonces, si uno no usa la tarjeta, generalmente usa la línea de crédito, que la línea de crédito es un poquito más barato en general. Siempre digo en general porque a veces las condiciones que alguna gente tiene en la tarjeta puede ser que tenga una tasa de interés más barata que la línea de crédito, pero en el promedio las líneas de crédito tienen una, ¿cómo se llama? Unas tasas de interés más bajas. Pero realmente si uno hace una comparación y uno piensa que se está endeudando o para qué se está endeudando, el consumo, el crédito de consumo o el crédito comercial son súper buenas alternativas porque piensen que de una tasa que está cercana al 35% pasa unas tasas que podrían estar en promedio en el 12, 15%. Entonces hay un 20% extra que yo pago por utilizar esta forma de endeudamiento que es más cercana, que es más fácil, que la tengo ahí de manera inmediata, ¿ya? Entonces, si yo voy a hacer una compra, si yo, importante, si voy a hacer, voy a endeudarme, ¿cómo se llama? Para comprar una casa, voy a endeudarme para otro tipo de cosas, estos créditos, consumo comercial e hipotecario, son la mejor manera de hacerlo. Eh, y por lo tanto, uno debiese estar revisando, chuta, de todo lo que tengo en estas tarjetas, ¿cuánto de eso en realidad estoy pagando más porque podría haberlo pedido de esta otra manera? ¿Ya? Entonces, ahí esa es una evaluación que uno puede hacer. Y si uno tiene un negocio, también una alternativa es el leasing, este tema de, ¿cierto?, de arriendo con posibilidad de compra. Hay algunos bienes que tienen una depreciación. Si yo tengo, eh,
vehículos para despacho, si tengo alguna maquinaria que tiene una depreciación bien acelerada, ¿cierto? Que tengo que ir cambiando. Entonces, hay algunas cosas que tengo que evaluar que en realidad vale la pena comprarlas y endeudarme para eso si es que se deprecian tan rápido. Quizás estos contratos como de arriendo en esos casos, que también una forma de endeudarse, chuta, sean más adecuados. Y en, en esta, ¿cómo se llama? Cosas que uno debiese pensar para poder comparar y saber si es que en realidad me estoy endeudando bien o no, está ver las condiciones y darse cuenta en realidad, cuando uno compara, ahí se da cuenta, chuta, cuánto más de intereses y eso cuánto en lucas significa que uno está pagando de más. Entonces, vean las condiciones, cuáles son las tasas de interés que están pagando, los seguros, en la forma que están endeudados ahora, y vean entonces, chuta, esto en realidad yo lo puedo o lo podría pasar a otro tipo de endeudamiento. Y para esto existen algunas formas ahora de hacerlo. Cada vez hay más. Salió la portabilidad financiera hace algunos años atrás, que yo me puedo meter en las páginas web de una institución financiera y decirle, ¿sabes qué? Me quiero llevar todos estos productos a tu institución. ¿Cuánto me ofreces o qué condiciones me das para llevarlo? Entonces uno aprieta un botón, dice los productos que se quiere llevar y espera a que te llegue una respuesta. Esto no significa que siempre te va a llegar una respuesta o que siempre las condiciones van a ser mejores que las que uno tenía o que las que uno tiene actualmente. Pero no cuesta nada, porque ahora uno aprieta un botón y la pelota quedó en la otra cancha. O sea, la institución financiera es la que te va a pedir cierta información, va a hacer, le pide toda la información de los contratos actuales al proveedor de tus servicios y él llega y te da una oferta, ¿ya? Y uno ve si esa oferta te sirve o no. Y lo que pasa mucho, y es algo que todos debiésemos hacer, es te llega esa oferta, si es mejor, tú vas a tu actual banco o institución financiera y decís, oye, mira, me están ofreciendo esto, ¿me mejoran las condiciones o me voy? Y muchas instituciones, con tal de retener al cliente, te mejoran las condiciones. Entonces, esa es una posibilidad. Otra, existen renegociaciones, uno puede hacer estas compras de cartera que cada cierto tiempo hay instituciones que se acercan y te dicen que te ofrezco compra de cartera porque a la gente que trabaja le pagan ciertos bonos por atraer nuevos clientes. Entonces, cada cierto tiempo existen campañas, ¿cierto? Y que uno puede aprovechar para cambiarse de institución llevando esta carga que uno tiene financiera, pero con mejores condiciones. Ahora, todas estas cosas tienen el costo de cambiarse, si no es que sea todo bonito, pero a veces, ¿cierto? Lo que voy a pagar de menos, vale la pena hacer este cambio. Por eso es súper importante informarse, ¿cierto? También de bien del contrato, de las condiciones que yo estoy firmando. Si yo no estoy claro, uno siempre puede preguntar, pero una vez que uno ya firmó, ya no te puedes arrepentir. Entonces, o sea, si tienen alguna duda, siempre pregunten. De verdad, o sea, no cuesta nada preguntar y después, ¿cómo se llama? No estar arrepintiéndose. Cuando uno tiene negocios, ¿cierto? O algunos tipos de transacciones, hay beneficios tributarios también. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un, eh, un hipotecario, ¿cierto? Los intereses yo los puedo deducir de mi global complementario si es un DFL2 y siempre que sea
no sea esta ya una actividad habitual y por lo tanto como que me dedique a hacer esta actividad. Entonces, uno puede bajar su carga tributaria eh, y eso, ¿cómo se llama? Es algo que a veces hace interesante tomar este tipo de deuda. Otro punto importante es que muchos microempresarios no les gusta endeudarse y resulta que cuando van a necesitar endeudamiento son como un total desconocido para el banco. Entonces, a veces tomar pequeños deudas te sirve a generar un historial crediticio. Ya lo mismo sirve para las personas. Cuando las personas nunca han tenido una deuda y de repente van a solicitar un hipotecario, no sé, pues de 5.000, 10.000 UF, chuta, el banco, pero si no, nunca he visto qué tan buen pagador eres, ¿ya? Y por lo tanto es complejo eh, llegar, ¿cómo se llama?, a que te presten el dinero si es que uno no va generando esta historia crediticia. Entonces, el endeudamiento también hay que verlo desde esa manera. A veces es bueno endeudarse solamente por el hecho de generar una buena historia y que el banco sepa o la institución financiera sepa que tú pagas tus deudas en forma y plazo para que después cuando realmente necesites una cantidad importante, sea mucho más sencillo poder hacerlo porque ya tienes un historial y ellos te conocen. Eh, Me preguntan acá si, perdón, que sea un poco disperso, pero aprovechando que me llegó la consulta, si es que uno puede prepagar los avances en efectivo. Cualquier tipo de crédito uno lo puede prepagar. El prepago es un derecho, ¿ya? Eh, lo que pasa es que existen cantidades mínimas en la ley dependiendo del tipo de crédito que uno tiene que cumplir, ¿ya? Eh, para exigir el prepago. Si no, uno siempre puede llegar a un acuerdo y si la parte, ¿cómo se llama?, acreedora quiere que o te da el pase para prepagar, no hay ningún problema. Pero como es un acuerdo entre dos partes, eh, a veces cuando uno quiere prepagar cantidades muy pequeñas, necesita el consentimiento de la otra parte. Pero en el caso del avance en efectivo, sí, uno puede prepagarlo de todas maneras. Pero siempre hay una comisión de prepago. O sea, el prepago tampoco es gratuito. Pero, de nuevo, a veces sale mucho más conveniente endeudarse de otra manera, hacer ese prepago y aún así quedo pagando bastante menos de lo que estaba pagando con esa otra forma. Entonces, esos son análisis que uno tiene que realizar. Para créditos de consumo, generalmente la comisión de prepago corresponde a un mes de intereses del crédito. Para el prepago del avance en efectivo, uno en realidad debería acercarse y pedir la cifra, ¿ya? Porque eso es bien variable. Y volviendo un poco al tema, ¿cierto?, de los beneficios, el tener, ¿cierto? Y como yo les decía, el historial es súper importante. Hay temas estos de puntos. Yo conozco gente y ahora las emisoras, sobre todo de tarjetas, están revisando mucho más sus sistemas de beneficios porque había gente que se endeudaba en una para sacar solamente los puntos y con eso pagaba la deuda de otra que también daba puntos y como pagaban todo, en realidad no hay problema y generaban puntos en varias partes y beneficios en varias instituciones. Eso pasó mucho tiempo con Tempo, pero ahora que se dieron cuenta que era una actividad que varias personas estaban realizando, sobre todo en conjunto, eh,
están mucho más alerta y estos programas de beneficios tienen ciertas condiciones que ya no permiten hacer esto como antes. Eh, Otra cosa súper importante, y aquí viene también un poco de lo compulsivo que uno es que cuando uno se va a comprar, no sé, pues, un celular, un par de zapatillas o cualquier cosa, en general yo veo sobre todo a los jóvenes o a mucha gente que va varias veces, visita las tiendas, chuta, conoce todas las condiciones del producto y compara los precios, se sabe todo antes de comprar. Y a veces cuando va a pedir un crédito, que es una cantidad mucho más importante y que a uno lo va a amarrar por mucho más tiempo, llegan y se quedan solamente con la primera institución que les dijo que sí. Entonces, ahí de verdad como que uno dice, oye, pero si hiciste todo este otro análisis y una forma correcta para un bien normal, ¿por qué no lo hiciste para el crédito, que debiese ser el caso más importante que uno se comporte de esa manera? Entonces, lo primero, o sea, siempre coticen y coticen en varias partes, por lo menos tres instituciones. Eh, Acá me preguntan, a ver, déjenme ver. ¿Hay alguna plataforma web en donde se centralicen los intereses? Cuando uno tiene créditos de consumo, uno puede ver con otra institución si es que eh, me compran la cartera y por lo tanto lo que hacen ellos es, mira, tengo estos créditos en estas condiciones y ellos te dicen, ya, mira, yo te ofrezco y ahí generalmente, o sea, para que a uno le convenga, tienen que ofrecerte mejores condiciones. Pero con esa plata, ellos van directamente y pagan tus créditos y esos créditos te dan un crédito nuevo, ¿ya? Entonces, se pagan todos los intereses y no hay mucha... Es como bien transparente y bien sencillo. Respecto a las condiciones, si me conviene portarme o no, eso es algo que ustedes tienen que ver. Generalmente pasa cuando las personas tienen varios créditos y varios créditos chiquititos. Eh, Mientras más pequeños, generalmente los plazos son más cortos y eso significa que las cuotas son más altas. Entonces, eh, el ver si es que me conviene o no tiene también un poco que ver con mi capacidad de pago, ¿ya? Si yo estoy viendo que estoy muy acogotado, porque tengo estas cuotas más o menos grandes, entonces vale la pena revisar y explorar si es que puedo renegociar y si no puedo renegociar, empezar a buscar o una compra de cartera o una portabilidad. Generalmente los bancos al principio no están tan abiertos a renegociar, pero cuando uno les muestra que tiene una cotización de otra parte, ahí recién empiezan, ¿cómo se llama?, a negociar un poco. Eh, wow. Esperen, déjenme ver que veo varias preguntas. ¿Cómo pueden ver si es que me están... Existen plataformas, una del CERNAC para créditos de consumo y una de la CMF para créditos hipotecarios, donde ustedes pueden colocar qué es lo que tienen pensado solicitar y da una primera aproximación. Son tasas, lo que los bancos o en el mercado se llaman tasas pizarra, o sea, son tasas sin hacer una evaluación crediticia de la persona. Por lo tanto, generalmente uno puede acceder a tasas mejores que esas, pero te da
una, es como una primera aproximación para saber en qué nivel están las tasas en el mercado y cuánto la diferencia de tasas que uno podría esperar, o la dispersión de las tasas, ¿ya? Eh, Vean si es que esa es la única manera como de estar revisando y cotizando, es la única manera de ver si es que efectivamente estoy pagando mucho o no. O sea, es fácil en algunos tipos de créditos saber cuándo lo pedí y el nivel de tasas que había. Entonces, yo me puedo haber quedado con una tasa muy alta, ¿ya? Entonces, vale la pena hacer este ejercicio de revisarlo cada cierto tiempo. Eh, una consulta. Cuando uno cotiza en los bancos, hacen consulta al DICOM. Sí, efectivamente, a ver, los bancos hacen dos consultas. Los bancos tienen acceso a información del endeudamiento general de las personas en el sistema bancario mediante la CMF. Existe un archivo que le dice a los bancos y algunas cooperativas de ahorro y crédito que están supervisados por la CMF, eh, cuánto es el total de que la persona debe en el sistema bancario. No saben el detalle, sino que saben el total, ¿ya? Entonces, en general, eh, los bancos no piden tanta información porque la pueden ver de manera automática. Obviamente sacan el DICOM porque DICOM ve otro tipo de cosas, ve si hay protestos, ve si es que tienes otro tipo de deuda. Entonces lo complementan un poco con eso para hacer un análisis más detallado. Actualmente todavía no están los detalles de la nueva ley del informe consolidado de deudas que va a agregar, ¿cierto?, a lo que ven ahora las instituciones financieras, las deudas de las mutuarias y las deudas de otro tipo de instituciones como el retail o créditos automotrices, ¿ya? Entonces, hoy día generalmente los bancos piden más información porque saben que no saben cuánto está endeudada la persona en el retail. La persona puede tener otro crédito hipotecario con alguna mutuaria, que son compañías de segura, ¿cierto? Que también dan este crédito hipotecario. Entonces no saben hasta dónde está endeudada la otra persona y empiezan a solicitar esa información justamente para ver la probabilidad de que efectivamente tú puedas pagar. Eh, por eso en realidad piden toda esta información. Este proyecto que ha ido avanzando y que va a salir ya próximamente como los detalles, la idea es justamente que todas las instituciones tengan esta información y por lo tanto hoy día todos pagamos de más, ¿cierto? Porque las instituciones que te prestan saben que alguien podría estar escondiendo algo. No saben quién. Entonces, ¿cuál es la solución? A todos les cobramos un poquito más, po. Independiente de que te pidan harta información y vean, ah, no, si esta persona tiene respaldo, tiene patrimonio, etcétera. Pero aún así, para estar seguro se le cobra a todos un poquito más. Cuando hay más información, lo que pasa, ¿cierto?, en la economía es que si yo sé efectivamente, le voy a cobrar más al que es más riesgoso y le voy a cobrar menos al que es menos riesgoso, ¿ya? Eso pasa hoy día, pero además, como siempre está este manto de dudas, se le cobra un poquito o un spread a todos, ¿ya? Y eso, en teoría, debiese, con la nueva ley, mejorar. Sí, oye, súper buen punto. Acá me dicen las, las cuotas precio contado no son gratuitas. Y tiene toda la razón. A ver, una cosa es que yo no pague intereses, pero toda operación de crédito, y aquí no se salva ninguna, tiene que pagar un impuesto.
al crédito, ¿ya? Entonces, ¿existe un cobro asociado? Sí, pero ese cobro no tiene que ver con un interés de la operación, sino que con el impuesto que esta operación tiene que pagar, ¿ya? Súper buen apunte ahí de Cristian Gutiérrez Metinca. No, no lo alcanzo a ver. Eh, ¿Cómo puedo saber si soy sujeto de crédito? Miren, lo primero que yo les diría es que ustedes pueden entrar a la CMF, a un portal que se llama Conoce tu deuda, ¿ya? Y en el Conoce tu deuda, ustedes con su clave única pueden ver todas las deudas que tienen actualmente en el sistema financiero, lo que les va a aparecer a los bancos. Entonces salen si es que debo en el banco, en alguna cooperativa de las que yo le decía, en algunas eh, tiendas de retail que en realidad las tarjetas las maneja una institución financiera como CMR, etcétera. Está todo ahí. Lo separa por tipo de institución y además sale si es que uno está, tiene los pagos al día o si tiene algún tipo de mora. Entonces, ¿por qué uno no podría llegar a ser sujeto de crédito? Uno no es sujeto de crédito cuando la institución piensa que uno no va a poder pagar, ¿ya? Si uno tiene algunas deudas con algún tipo de mora, ¿cierto? Eso ya es como una primera advertencia para las instituciones. Oye, pero esta persona está debiendo algo. Entonces ya eso, o sea, tener las cosas al día ya es como se llama una buena señal para saber que uno podría conseguir un crédito. Lo otro es la carga financiera, o sea, cuánto de el ingreso mensual uno destina a pagar a las deudas o cuánto te queda para poder pagar, ¿ya? Entonces, si tu carga financiera es muy alta, las instituciones financieras van a ser reacias a prestarte o te van a prestar más caro, ¿ya? Porque ven que es menos probable que tú puedas pagar la cantidad de dinero. Entonces, o uno tiene que alargar el plazo y eso significa que va a pagar más intereses, pero entonces uno tiene que empezar a jugar ahí un poco eh, con esas variables. Me piden acá, dice, ¿podría explicar un poco sobre contabilidad financiera y dónde se aprieta el botón para cotizar cambio? Yo creo que debe ser la portabilidad financiera. Eh, en todas las páginas web de los bancos aparece un botón de portabilidad. No hay un reglamento en ese de manera específica que les dijera en qué parte tenían que estar. O sea, solamente tiene que estar visible y por lo tanto, en realidad yo les puedo decir que lo busquen y que tiene que estar, generalmente aparece, es lo primero que aparece, o sea, aparece en la página principal. Pero la verdad que no, como no quedó en un reglamento de cómo tiene que ser, eh, ¿cómo se llama? Ahí el ministerio, ¿cómo se llama? De Economía no sacó un reglamento, que generalmente algunas cosas sí lo traen. Pero sí, está siempre y debiese ser visible. Una súper buena pregunta. Que me dicen, chuta, uno generalmente tiene una línea de crédito, ¿cierto? Con el banco. Entonces, ¿cuándo es bueno pedir un crédito o no? Y esto tiene que ver un poco con el uso que uno hace de la línea de crédito. Lo bueno es que si uno entra, ¿cierto? Recuerden que las líneas de crédito, si bien la tasa de interés uno la piensa más o menos en términos anuales, los cobros son diarios. Te van cobrando intereses todos los días, ¿ya? Y por lo tanto, cuando uno entra a ver el saldo o la cartola, perdón, la cartola mensual, sale la parte de cobros de intereses,
yo te diría que pesca y revisa en los últimos 3 meses cuánto es lo que has usado la línea de crédito, porque lo puedes ver, ¿cierto? Y cuánto es lo que has pagado de esos intereses, por intereses, ¿ya? Y saca, entonces, así a grosso modo, chuta, esto es lo que pagué, esto es lo que había pedido prestado, ¿qué tasa más o menos de interés es la que estás pagando? Si eso es demasiado alto, si es sobre, ¿cómo se llama? El 15% y ves que siempre estás usando la línea de crédito, entonces quizás es súper bueno pedir un crédito de consumo en vez de estar pagando esos intereses. ¿Por qué el Conoce tu deuda no informa los ingresos o ahorros? Es súper buena pregunta y tiene que ver con que el origen de este servicio o de esta plataforma tiene que ver con el artículo 14 de la Ley General de Bancos, que se llama listado de deudores. Lo que tenía que tener la Superintendencia de Banco en ese entonces, e instituciones financieras, las BIF, era un listado con las deudas de las personas. Nunca fue pensado en tener acreencias y tampoco tener un lado positivo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, sí, concuerdo contigo que está sesgado, tiene solamente la información de deuda, pero la ley quedó de esa manera, ¿ya? Entonces, en este proyecto que yo les contaba de la deuda consolidada, está pensado incorporar también no solo, no sé, no el tema de ahorros, pero sí el historial de deuda. O sea, para decirle, para mostrar que la persona siempre ha pagado y ese de ser un buen pagador sea un tema positivo que las instituciones puedan evaluar. Eh, Robert Kiyosaki, a mí en realidad me gusta su libro, creo que tiene buenos consejos. Eh, la verdad que muchas de estas cosas son como de sentido común, ¿ya? Cuando uno se va, ¿cómo se llama?, a endeudar, pero uno lo va a hacer para una inversión o para un negocio y uno sabe, ya, porque hizo los cálculos y lo hizo bien, de que eso va a rentar, eh, a veces uno puede, ¿cómo se llama?, endeudarse tranquilamente porque sabe que eso va a rendir. Eh, y eso es, ¿cómo se llama?, poner el endeudamiento a trabajar a tu favor. Eh, pero yo diría como un paso antes, o sea, lo primero que hay que hacer es ordenarse y tener hábitos de que uno respete la planificación que hace, ¿ya? Si uno no logra eso, en realidad soñar como con los siguientes pasos no tiene mucho sentido. Es como poner eh, la carreta delante de los bueyes. Eh, entonces, lo primero es, chuta, analizar cómo uno está endeudado, ver si es que uno constantemente está gastando más o no, y por lo tanto ver las prioridades y empezar a cortar, pues. O sea, uno es imposible bajar tu endeudamiento sin bajar tu tren de vida, ¿ya? O tu tren de gasto. Pero tú tienes que ser consciente de que no puedes seguir viviendo de la manera que estás viviendo. No es, ¿cómo se llama? Algo que uno pueda llevar adelante de manera constante, porque en algún momento ese endeudamiento empieza a subir de niveles y después, o sea, va a explotar. Entonces, hay que hacer ese razonamiento. Por eso hacer un presupuesto es súper importante. Y más que hacerlo, el tema de respetarlo.
Eh, Incluso, o sea, no sé, muchas personas, por ejemplo, tienen algún bien raíz y ya lo pagaron. Y hay gente que tiene proyectos y uno puede pedir un hipotecario, un mutuo de libre disposición. Los hipotecarios, como son más a largo plazo, pensemos que son de 8 años en general a 30 años, las tasas que pagan anualizadas son mucho más bajas que un crédito de consumo o un crédito eh, comercial, ¿ya? Entonces, yo conozco mucha gente, no, que lo tengo pagado y son así, ya, pero si tú tienes una buena oportunidad de inversión, podrías volver a endeudarte con súper buenas condiciones, porque además tienes el bien de garantía, tendrías tasas más baratas que un crédito de consumo comercial y podrías financiar esto. Entonces, ahí siempre es importante, ¿cómo se llama?, ver las condiciones y hay mucha gente que tiene este tema de endeudarse es malo. Y la verdad que la deuda, si uno lo hace para una inversión y esa inversión paga, no tiene nada de malo. De hecho, esa es la gracia, que te permite ir aumentando tu patrimonio. Eh, entonces, eh, en mi caso particular, chuta, pues yo recibí una herencia y justo recibí un bien raíz y ese bien raíz, cuando se me dio una oportunidad, saqué un mutuo de libre disposición. ¿Ya? Y la diferencia entre la tasa de un consumo para haber hecho lo mismo eran casi un 12% anual, solamente de menos intereses. Entonces, vale la pena que ustedes analicen siempre. Uno siempre tiene que estar revisando y lo importante, eso sí, es que uno tiene que estar súper seguro de que la- las inversiones que va a hacer efectivamente pagan los créditos que uno está pidiendo. Em, Eso, era algo así bien sencillo. Eh, la idea era un poco hacerlos reflexionar de cómo ustedes se están endeudando. A veces uno está tan metido en el día a día que no le da importancia y uno siempre paga, pero no ve cuánto más está pagando respecto a si es que eh, tuviese ese endeudamiento en otras maneras. Entonces, lo que quiero, o la semillita que quiero plantar es que ustedes sean un poquito más conscientes de la manera que se están endeudando, revisen si es que vale la pena o no cambiarse y vean si es que efectivamente uno puede o están gastando bien el dinero o en realidad hay algo que eh, están gastando de más. Eh, Pueden haber algunas preguntas, obviamente, que se me hayan pasado. Eh, Le pueden dejar a Francisca en su que está ahí dejando en el chat el correo para aquellas preguntas que no logré contestar, tratar de contestarlas vía mail. Y les agradezco que hayan venido a a la charla. eh, y la idea es eso, o sea, la educación financiera es básicamente enterarse de qué es lo que hay, de cómo funcionan los productos, para que uno tome decisiones más informadas. No digo que van a ser las mejores decisiones, pero cuando uno tiene más información tiende a tomar mejores decisiones. Bueno, Eric, muchas gracias a todos los que asistieron a la charla. Ahí les dejé mi correo por si quedó alguna duda para poder hacérsela llegar a Eric o si tienen alguna duda con el diplomado.
Ya, muchas gracias a todos y que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, que tengan buen día. Chao.